Ok, muchachos, bienvenidos. Continuando entonces con la clasificación de la enfermedad periodontal, ya habíamos hablado de las primeras dos partes, salud clínica periodontal y condiciones gingivales, es decir, gingivitis inducida por biopelícula y gingivitis no inducida por biopelícula. Ahora nos toca continuar y hablar de las formas de periodontitis. En este caso, empezamos conversando acerca de los tipos de periodontitis. Empezando, hablamos de las enfermedades necrotizantes periodontales, que podemos subclasificar en gingivitis necrotizante, periodontitis necrotizante y estomatitis necrotizante. Más adelante, en el transcurso del año, le vamos a estar hablando de las enfermedades necrotizantes. Por ahora, satisface comentar que se trata de enfermedades agudas, bastante destructivas, que a diferencia de las enfermedades que ya hemos comentado, como la gingivitis inducida por biopelícula y las no inducidas por biopelícula, tienen características clínicas bastante peculiares que hacen que sean relativamente fáciles de diferenciar de lo que sería una gingivitis y lo que sería una posible periodontitis por sus características clínicas. No hace que sean enfermedades más comunes que la gingivitis y la periodontitis. Sí las hace más complicadas de tratar porque tienen bastante compromiso y una asociación bastante fuerte con condiciones sistémicas, eh, con básicamente con el hecho de que la capacidad de defenderse del paciente no esté a la altura del compromiso bacteriano y la infección que se produce en este tipo de pacientes. Entonces, más adelante, cuando les hablemos de estas enfermedades, van a poder diferenciar entre lo que es una gingivitis, periodontitis y estomatitis necrotizante. Por ahora, continuando, hablamos de la periodontitis como manifestación de condiciones sistémicas. Esta parte en la clasificación es especial porque se coloca a la periodontitis como secundaria a la enfermedad sistémica. Es decir, por ejemplo, en una condición sistémica X, no, o sea, porque hay muchísimas que pueden cursar con esta patología, la periodontitis no es el diagnóstico primario, sino que uno dice, bueno, el paciente tiene esta enfermedad y como parte del cuadro clínico de la enfermedad se presenta la periodontitis. Por eso, en la clasificación no enlistan la cantidad de enfermedades en las cuales esto puede pasar, porque lo que te explican es, bueno, nada, si se trata de una condición sistémica o genética, que normalmente es el caso, aquí lo que se hace es, se diagnostica esa enfermedad y se entiende que el paciente sufre de la enfermedad y que esa enfermedad corre con periodontitis. Entonces, no nos vamos a detener demasiado en esta parte porque implica hablar de una cantidad de enfermedades sistémicas que pueden correr con esto, que básicamente, o sea, necesitaríamos un video de 14 horas para mencionarlas todas. Entonces, vamos a meternos en lo que a nosotros nos compete en esta parte de nuestra formación en odontología, que es la periodontitis como tal. Noten, por favor, que estamos hablando o sea, el término como tal es periodontitis. Es posible, si alguno de ustedes ya ha ido leyendo acerca de la enfermedad periodontal, es posible que hayan conseguido términos como periodontitis crónica o periodontitis del adulto, periodontitis juvenil. Eso se debe a lo que estábamos conversando en la parte presencial de esta clase, que antes nosotros teníamos evidencia científica que nos hablaba al principio, de que la periodontitis la podíamos diferenciar dependiendo del momento en la etapa o sea, en la vida del paciente en el que lo estábamos diagnosticando. No era lo mismo diagnosticar una periodontitis a los 15, 16 años que diagnosticar una periodontitis a los 52. Entonces, por eso al principio, en las primeras clasificaciones, hablábamos de periodontitis juvenil y periodontitis del adulto. Luego, en la clasificación del 98, lo clasificamos como periodontitis crónica, dándole ese título porque, bueno, nos dimos cuenta de que la periodontitis, más allá de
bueno, se presenta más que todo en adultos y que en el caso de que pues, aparezca en jóvenes es una característica un pelo más fuerte, una enfermedad un poco más difícil de conseguir, nos dimos cuenta de que en términos generales la periodontitis es la cronificación de la gingivitis. Entonces por eso le dimos el término de periodontitis crónica. Pero también le dimos el espacio una, a una forma de esta enfermedad que llamamos periodontitis aguda, cuando la enfermedad avanzaba demasiado rápido, que era como nuestra manera en el 98 de decir, bueno, lo que antes llamábamos periodontitis juvenil, ahora lo llamamos periodontitis aguda. Pasaron los años y ahora estamos en este punto en donde podemos hablar no de periodontitis crónica, no de periodontitis aguda, sino de periodontitis. Y utilizamos toda la evidencia científica para desarrollar lo que están viendo ahí, que es una distribución, una nueva clasificación, en donde la clasificamos según los estadios, que habla del grado de severidad de la enfermedad, y grados, que habla del grado de avance, o sea, qué tan rápido está avanzando la enfermedad. Lo que sí se mantiene y se ha mantenido siempre es la distribución y extensión, en donde hablamos de una enfermedad localizada, generalizada o patrón molar incisivo, que más adelante se los voy a estar comentando. Entonces, dicho eso, lo siguiente es entender cómo funciona entonces todo este asunto de la periodontitis en esta nueva clasificación. Lo primero y principal, bueno, más adelante cuando tengan la clase de periodontitis vamos a hablar de el cuadro clínico y vamos a estar hablando de específicamente qué es lo que yo estoy buscando para poder diagnosticar un caso de periodontitis. Sin embargo, podemos empezar hablando de el asunto de los estadios y los grados. En cuanto a los estadios, ya sabiendo y partiendo de la premisa de que la periodontitis es la cronificación de la gingivitis, cuando ya se empieza a perder inserción y cuando ya empieza a verse afectado el hueso que está por debajo, partiendo de ahí, entonces podemos hablar de primero los estadios en cuanto a lo que se refiere a la severidad, ¿ok? Es decir, qué tan fuerte está la enfermedad. En ese sentido, la periodontitis estadio 1 es el límite entre gingivitis y periodontitis y representa la etapa inicial de la pérdida de inserción. Como tal, los pacientes con periodontitis estadio 1 han desarrollado periodontitis como resultado de la persistencia de la inflamación gingival y la disbiosis de la placa. Lo que les vengo diciendo, la gingivitis se cronifica y pasa tanto tiempo sin ser correctamente tratada que se convierte en periodontitis. Es decir, pasamos de tener una simple inflamación de las encías a que se empiece a ver afectado el resto del periodonto. ¿Okay? Luego tenemos una periodontitis estadio 2, en donde se representa una enfermedad establecida en la cual una examinación clínica periodontal identifica los daños característicos que la periodontitis suele causar a los tejidos de soporte dentario. Es decir, si el estadio 1 es una enfermedad leve, ya acá estamos hablando de una enfermedad moderada, en donde ya se puede empezar a ver pérdidas de inserciones un poco más grandes que se combinen con una recesión gingival. Puede ya empezar a aparecer quizá una leve movilidad. Puede ya empezarse a perder mucho eh, más claramente la forma de la encía, es decir, se empiezan a ver afectado ese festoneado, porque a raíz de la pérdida de inserción y a raíz de la pérdida de hueso, entonces las papilas se van perdiendo, ¿ok? Y pues ya radiográficamente la pérdida ósea se empieza a ver un poquito más notoria. De hecho, más adelante vamos a empezar a darle números a todo esto. Continuando, entonces tenemos una periodontitis estadio 3, donde si ya venimos hablando de que estadio 1 es leve, estadio 2 es moderado, estadio 3 es ya severo, ¿ok? Fíjense en el ejemplo que les pongo, ya aquí estamos hablando de una enfermedad bastante complicada, en donde la pérdida ósea es bastante grande y que podemos definir porque se caracteriza por la presencia de lesiones periodontales profundas que se extienden a los tercios medios radiculares y cuyo mantenimiento es complicado por la presencia de defectos intraóseos, lesiones de Furca, historia de pérdida dentaria o exfoliación y presencia de defectos óseos localizados que complican el tratamiento con implantes. Es decir,
Aquí ya el asunto es que la periodontitis ha avanzado al punto de que se empiezan a perder dientes, ¿ok? Y ya las características clínicas ya pues son más que evidentes, ya las recesiones son más grandes, la movilidad se complica, ya el fenotipo del caso, es decir, cómo se ve, ya te habla de una enfermedad muchísimo más, más avanzada, ya más que establecida y ya haciendo daño al punto de que se le empiezan a caer los dientes a nuestro paciente. Avanzando, entonces llegamos a el estadio 4, que la diferencia entre estadio 3 y estadio 4 es la cantidad de dientes que se pierden. Porque ¿qué pasa? Si tú al principio, o sea, si tú estás en un estadio 3, tú tienes una enfermedad ya severa que ha afectado bastante, pero en donde la mordida todavía no ha colapsado porque no se han perdido una cantidad de dientes tal que el paciente sufra un colapso de mordida. Cuando pasas una periodontitis estadio 4, ya se colapsa la mordida porque el paciente ha perdido una cantidad más grande de dientes y pues fíjense en la foto que les estoy mostrando. Ya aquí este paciente está prácticamente mordiendo con ese molar, que es el único que le queda, y fíjense las condiciones en las que está. Entonces, la periodontitis de estadio 4 se caracteriza por presencia de lesiones que se extienden a la porción apical de las raíces y o historia de pérdida de múltiples unidades dentarias. Se complica frecuentemente por hipermovilidad dentaria causada por trauma cruzal secundario y las secuelas de la pérdida dentaria, que es el colapso de la mordida y la desviación de la mandíbula, porque el paciente tiene que compensar. Es decir, si a mí me queda un solo diente, yo desvío la mandíbula en mi mordida para poder morder con el solo dientico que me queda. Entonces, de ahí viene a lo que me refiero con el colapso de mordida. Y esta es como lo más fuerte, el peor de los casos en el caso de la periodontitis. Ahora bien, aquí es en donde hablaba que le vamos a poner números al asunto. Fíjense, aquí estamos hablando entonces del estadio de la periodontitis, que si nos vamos desde la derecha, desde la izquierda, perdón, empezamos estudiando su severidad, luego su complejidad y luego su extensión. ¿Ok? En el caso de la severidad, lo primero que estudiamos es la pérdida de inserción clínica interdental en el sitio más afectado. Esto significa que tú te vas a ir o sea, al sondaje que le hiciste a tu paciente, ¿ok? Y vas a ver el sitio en donde la pérdida de inserción clínica, que no es lo mismo que el sondaje, ojo, hay que tener en consideración que la pérdida de inserción clínica eh, toma en consideración la posición de la cresta ósea en relación también al sondaje que tú hiciste. Entonces, mosca ahí con inserción clínica y profundidad de sondaje. La pérdida de inserción clínica en el sitio más afectado, entonces tú te vas a ir al sitio en donde la pérdida de inserción haya sido la más fuerte y vas entonces a irte a esta chuletica que te dejamos acá. Si la pérdida de inserción en el sitio más grave está entre 1 o 2 milímetros, estás en estadio 1. Entre 3 y 4 milímetros estás en estadio 2. Mayor o igual a 5 milímetros estás en estadio 3. Y fíjate lo que te decía, en el estadio 4 es mayor o igual a 5 milímetros. Ya cuando nosotros tenemos una pérdida de inserción mayor o igual a 5 milímetros, estamos en estadio ya severo, ¿ok? Luego nos vamos a la pérdida ósea radiográfica, en donde desde la clasificación del 2017 también te damos la facilidad de que lo veas según el tercio en donde está la cresta ósea, ¿ok? Es decir, si tú ves que la cresta ósea está en el tercio coronal, lo que significa que se ha perdido menos del 15% de hueso, estás en estadio 1, cosa que debería ir de la mano con que el peor sitio de pérdida de inserción clínica sea un sitio en donde se perdió entre 1 y 2 milímetros de inserción clínica. Si ves que el hueso está en el tercio coronal todavía, pero se ha perdido entre 30 y 35%, ya estamos en un estadio 2. ¿Qué pasa? En este caso estamos hablando de pérdida ósea radiográfica a nivel general, es decir, tenemos que poder establecer la cantidad de hueso de soporte remanente y a su vez la cantidad de hueso que se perdió, ¿ok? A nivel general, lo que implica que esto no lo podemos hacer en una panorámica.
porque la panorámica sabemos que no está en una escala 1 a 1, lo que no nos permite hacer mediciones de cuánto realmente tenemos nosotros de hueso remanente, porque por lo que les estoy diciendo, o sea, la panorámica no nos da ese estudio, no nos da esa definición. Así que para tú poder dar con certeza estos números, tienes que tener periapicales o como mínimo, perdón, una periapical o una tomografía. Porque este nivel de detalle, fíjate lo importante que es para determinar en dónde estás. Aunque tienes la chuleta de, bueno, ok, si está en tercio coronal, yo puedo más o menos visualizar en un estudio panorámico y tener una idea como a grosso modo. No, con eso no te estoy diciendo que puedes como que saltarte la medición exacta que tienes que hacer para poder diagnosticar correctamente, pero lo ponemos en la clasificación porque también ese juicio de tu poder determinar, mira, el hueso está en tercio coronal, pero se ha perdido un pelo más y nos estamos ya acercando al 30%, es una manera de aplicar esta clasificación de una manera efectiva y rápida en una clínica. ¿Ok? Siguiendo, estamos en el estadio 3. Fíjate que aquí ya te estamos hablando de que el hueso, o sea, la pérdida de ósea está extendiéndose al tercio medio de la raíz. Igual en el estadio 4, en donde ya el hueso se está extendiendo desde la mitad hasta el tercio apical. Aquí sí hay una diferencia, o sea, aquí en el estadio 3 el hueso está claramente en el tercio medio y en el estadio 4 se extiende desde el tercio medio hacia el tercio apical. Es decir, cuando tú ves la radiografía, te das cuenta de que la pérdida ósea es más severa en estadio 4 que en estadio 3. Luego venimos a la pérdida de dientes. En estadio 1 y estadio 2 todavía no hay pérdida de unidades dentarias. Y aquí viene lo importante. Cuando nosotros hablamos de pérdida de unidades dentarias, estamos hablando de pérdidas de unidades dentarias por periodontitis. ¿Ok? Si tú tienes un paciente que ha perdido menos de 4 dientes, ¿ok? Pero los 4 dientes los perdió porque tenía una fractura muy grave y se tomó la decisión en clínica de que lo mejor que se podía hacer era exodoncia porque no había posibilidad de restaurar. Eso no es una pérdida por periodontitis. ¿Ok? Ahora, si tú tienes un paciente que te llega con profundidades, con pérdida de inserción clínica mayores a 5 milímetros, que tú ves que el hueso en la radiografía, la pérdida ósea se está extendiendo al tercio medio y además ha perdido 4 o menos dientes por periodontitis, es decir, que el paciente te diga, no doctor, no doctora, los dientes se me cayeron solos, eso hace que caigas aquí, ¿ok? Y si son más de 5 dientes, hace que caigas acá. Entonces, la diferencia entre estadio 3 y estadio 4 en cuanto a la severidad la vas a ver en dónde está el hueso a nivel radicular, a nivel radiográfico, perdón, y cuántos dientes se ha perdido por periodontitis. Entonces, fíjate lo importante de tener primero un estudio radiográfico o tomográfico correcto y hacer una correcta anamnesis, porque tú le abres la boca al paciente, ves que le faltan 6, 7 dientes, pero no le preguntas cómo los perdió, puedes estar perdiendo entonces información vital para poder clasificar correctamente. Nos vamos a la complejidad, que en este caso se trata de ya sí cómo están esas bolsas, qué tan profundas están, qué tipo de pérdida ósea, o sea, qué patrón de pérdida ósea se está viendo, si empiezan a aparecer concomitantes como una lesión de Furca, como defectos verticales, y sobre todo en estadio 4 unas características especiales. Vamos a empezar por acá. En el caso de estadio 1, las profundidades de sondajes mínimas son menores o igual a 4 milímetros, es decir, acuérdate lo que te dije, el estadio 1 es la puerta entre gingivitis y periodontitis. Aquí vas a tener bolsas periodontales, ¿ok? Porque vas a tener sondajes de 4 para poder diagnosticar un caso de periodontitis, pero no es que vas a tener bolsas muy grandes, ¿ok? Y la pérdida ósea que consigas va a ser mayormente de tipo horizontal. Puede que tengas una zona con un defecto vertical, pero en la mayoría de la boca vas a tener pérdida ósea de tipo horizontal, ¿ok? En el caso del estadio 2 ya empiezan a aparecer profundidades de sondaje menores o iguales a 5 milímetros y pérdida ósea igual mayormente de tipo horizontal. Esto te lo ponemos así porque la mayoría de los pacientes que tú vas a conseguir van a estar acá, dependiendo obviamente de la zona donde estés trabajando y del tipo de paciente que te lleguen,
pero la mayoría van a estar entre estas dos. Cuando empezamos a conseguir pacientes así como estos, ya, fíjate lo que te estamos diciendo, además de la complejidad del estadio 2, tienes que las profundidades de sondaje aumentan, es decir, son mayores o iguales a 6 milímetros, empiezan a haber pérdidas óseas verticales más grandes, empiezan a haber lesiones de Furca y empiezan a haber defectos óseos mucho más notorios, porque como aquí ya estamos hablando de que se perdieron dientes, cuando se pierde un diente, el hueso alveolar que había rodeando esa raíz ya no tiene razón de ser y empiezan a aparecer estos defectos óseos. Entonces, ya aquí la cosa se pone más complicada. Ahora, en este caso, si la cuestión avanza, fíjate que además de la complejidad del estadio 3, hay necesidad de rehabilitación compleja porque se pierde la función masticatoria, hay trauma oclusal secundario porque empiezan a haber movilidades muchísimo más fuertes, eh, hay defectos óseos severos por la gran cantidad de pérdida de dientes que hubo, hay colapso de mordida, desviación y menos de 20 dientes remanentes. Entonces ya aquí estamos hablando de un caso muchísimo, muchísimo más grave, lo que hace que el plan de tratamiento que se establezca sea muchísimo más complejo. ¿Ok? Entonces, considerando la complejidad, también vas a poder diferenciar rápidamente los casos que se te presenten. Ahora, la extensión también es importante y se tiene que agregar a la descripción. Es decir, si yo digo que tengo un paciente estadio 2, tengo que determinar si el caso está localizado, es decir, en el menor que 30% de los dientes estén afectados, generalizado, es decir, más del 30% de dientes afectados, o en patrón molar incisivo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a estudiar la periodontitis y gingivitis aguda, normalmente estas enfermedades afectaban en patrones de espejo, es decir, afectaban 16 y 26 y 11 y 21, ¿okay? Es decir, los dientes que reflejaban la otra arcada, eh, en patrones molares incisivos, es decir, la enfermedad era muy fuerte en molares e incisivos, pero no afectaba a los premolares. Eso es lo que nos dimos cuenta. Y obviamente te vamos a hablar a muchísimo más profundidad de esto cuando veas la clase de las enfermedades más agudas. Pero lo que pasó fue que dejamos de utilizar el término agudo por la cantidad de evidencia científica que nos llevó a considerar que esa no era la terminología adecuada. Entonces, si tú tienes una enfermedad estadio 4, ¿ok? O estadio 3, en un paciente joven que tiene patrón molar incisivo, entonces ya eso es lo que anteriormente se conocía como una periodontitis aguda, que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decir, periodontitis estadio 4, patrón molar incisivo. ¿Sí? Otro ejemplo de una enfermedad no tan compleja, periodontitis estadio 2 localizada. ¿Por qué? Porque, bueno, vi que tengo una pérdida de inserción clínica interdental de 3 milímetros en el peor sitio, pero en menos del 30% de los dientes que evalué. ¿Sí? Entonces, esto es estadio. ¿Ok? Ahora, continuando, yo tengo que entender que esto depende, o sea, ahí depende de mucha práctica para poderlo manejar correctamente. No está de más que tengas esa guía las cosas con las que estudias y las cosas con las que evalúas a tus pacientes para que puedas realizar un diagnóstico correcto, porque a partir de aquí también le tienes que agregar el asunto de los grados, ¿ok? Entonces, si el estadio me evalúa el grado de avance de la enfermedad, de severidad de la enfermedad, qué tanto me ha afectado la enfermedad en cantidad de daño, esto me evalúa qué tan rápido me lo ha hecho. ¿Okay? Entonces, fíjate lo que hablamos de criterios primarios y modificadores de grado. En cuanto a los criterios primarios, tengo la evidencia directa de progresión y la evidencia indirecta de la progresión. En el caso de la evidencia directa de progresión, se habla de la data longitudinal, es decir, pérdida de inserción clínica o pérdida ósea radiográfica. Cuando te hablamos de data longitudinal, nos referimos a esa información que tú puedes obtener a medida que vas evaluando al paciente a través de los años. ¿Sí? Fíjate lo que hablamos. Tenemos grado A, grado B o grado C. En el grado A, la data longitudinal indica que no hay evidencia de pérdida de inserción o de hueso radiográfico en 5 años. ¿Qué significa esto? Que
desde hace 5 años para acá, el paciente no ha perdido ni inserción clínica ni hueso a nivel radiográfico. ¿Ok? Ok, profe, pero ¿qué pasa si yo no estoy viendo a mi paciente desde hace 5 años? En ese caso se complica un poquito la cuestión. Tú puedes guiarte por la anamnesis, porque muchos de los pacientes te van a poder decir qué tan rápido han estado viendo que su boca se les echa a perder. O sea, un paciente que empezó a sufrir de la enfermedad hace 6 meses y ha visto cómo sus dientes se ponen más largos, cómo se le empiezan a mover, cómo la encía está roja, es un paciente que te va a poder decir, no, mira, yo no estaba así hace 6 meses. También un paciente que tiene años así, es ese tipo de paciente que normalmente no te va a poder decir desde cuándo tiene la enfermedad. Entonces tú vas a tener que decir, le vas a tener que hacer preguntas, bueno, ok, pero ¿qué me dirías? Como más de un año, más de 5 años, hace más de 10 años que tú estás viendo. Y pueden haber los pacientes que te van a decir, no, sí, hace que yo tengo esa enfermedad. O no, mira, hace como un año que yo empecé a notar que tenía un diente más largo, pero, o sea, entonces, por eso te digo, esta parte es un poquito complicada porque depende que tú tengas data longitudinal, ¿ok? Pero también la anamnesis ayuda, ¿sí? Una manera también de facilitar esto es que tengas la suerte de que tu paciente tenga panorámicas o tomografías que le hayan tomado hace 5 años o que se haya tomado ya en repetidas ocasiones a través de esos 5 años. Es una cosa que puede suceder sobre todo en consultorios y sobre todo en casos de pacientes periodontales porque suelen quedarse con el mismo tratante. Entonces, es una de las partes más complicadas de manejar de la clasificación, pero te sugiero que no te enfrasques en no tener la data longitudinal porque te puedes venir a la pérdida ósea en relación a la edad. ¿Qué pasa? No es lo mismo que tú tengas 50% de pérdida ósea a los 23 años que tú tengas 50% de pérdida ósea a los 72. Entonces, lo que hicimos en esta parte de la clasificación es sacar un índice que nos permita decir en qué grado estamos en relación a la cantidad de pérdida ósea en relación a tu edad. Entonces, para que sea más sencillo, vamos a poner ese ejemplo. Yo tengo un paciente de 25 años que tiene una pérdida ósea de 63. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a sacar 63 entre 25, que es la edad que le dimos, y eso me da 2.52. Y fíjate lo que te estamos diciendo acá, que si el número que te da es más grande que 1.0, estás en grado C. Ahora, vamos a cambiar la cantidad de pérdida ósea. En vez de 63, vamos a ponerle 16%. 16% a los 25 años da 0.64, que lo pone aquí, entre 0.25 a 1.0. ¿Sí? Vamos a cambiarlo de nuevo y vamos a ponerle, en vez de 16, vamos a ponerle 6%. 6% entre 25, que es la edad del paciente, eso da 0.24, cosa que lo pone aquí, menor a 0.25, es decir, grado A. ¿Y qué es lo que te estamos diciendo en la práctica? Te estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de 6% a los 25 años, la pérdida ósea va lenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el paciente tiene 25 años, tiene periodontitis, pero lo que ha perdido es 6% de hueso de soporte. Entonces es una pérdida ósea relativamente lenta. Pero a medida que la cantidad, el porcentaje de pérdida ósea va aumentando en relación a la edad, entonces vamos aumentando en esta línea hacia acá. Y ya cuando estamos mayor a 1.0, entonces estamos hablando de una enfermedad que va muy rápido. Normalmente, la cantidad de pérdida ósea, y digo normalmente porque, a ver, en el gran porcentaje de los casos pasa así, la cantidad de pérdida ósea se correlaciona con la edad del paciente. Entonces, normalmente tú vas a tener casos que están aquí, ¿ok? En donde tienes pacientes de 40 y pico años que tienen pérdidas óseas entre los 20%, 18%, cosa que los ponen acá, ¿ok? Entonces, esta es una manera mucho más sencilla porque tú te puedes guiar en la cantidad de pérdida ósea que tienes ahorita y hacer una división sencilla entre la edad del paciente.
Claro está que para tú poder hacer esto tienes que saber calcular la pérdida ósea. Así que es importante que estén pendientes de eh, ponerse al día con eso, o sea, estar claros de cómo calcular la pérdida ósea y el hueso remanente en sus pacientes. Continuando, entonces tenemos la evidencia indirecta de progresión en donde hablamos del fenotipo del caso, o sea, cómo se ve. En casos de grado A, tenemos altos depósitos de placa con niveles bajos de destrucción. Claro, porque en este caso tenemos un paciente cuya destrucción de hueso va lentamente. Entonces, este es el típico paciente que a pesar de que tiene mucha biopelícula o mucho cálculo, la destrucción de periodonto no es tan rápida como si lo es sus acúmulos de irritantes locales. En el caso del grado B, destrucción conmesurada con los depósitos de placa, es decir, la cantidad de placa y cálculo va de la mano con lo rápido que ha avanzado la enfermedad. Es decir, se entiende que una persona de esa edad tenga esta pérdida ósea con esta cantidad de irritantes locales que tiene. ¿Sí? Pero en el caso del grado C, la destrucción excede las expectativas dados los depósitos de placa. Hay patrones de destrucción que sugieren periodos de progresión rápida y o inicio a temprana edad de la enfermedad, que tienen normalmente patrón molares incisivos y poca mejoría ante la terapia periodontal. Aquí te estamos hablando de una enfermedad aguda, cuando ya avanza demasiado rápido. Normalmente, para que una enfermedad llegue a este grado, tiene que tener un compromiso o suele tener un compromiso sistémico, porque normalmente nuestras defensas innatas son capaces de mantenernos aquí, ¿ok? Pero en personas que no las tienen o que se ven suprimidos de alguna manera, puede llegarse a este punto. Pero todo siempre tiene que tener sentido, ¿me explico? O sea, no me puedes justificar un grado C sin que haya algo de esto o un modificador de grado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de factores de riesgo, en donde por primera vez desde que estamos clasificando las enfermedades periodontales, metemos el hábito de fumar y la diabetes como parte de la clasificación. Antes nosotros decíamos que teníamos una periodontitis crónica modificada por diabetes, ¿ok? Pero la diabetes era un factor que nosotros teníamos que incluir en el discurso que nosotros estábamos dando. No era una parte clave de la clasificación. Me explico, yo no tenía, si mi paciente no tenía diabetes, yo no tenía por qué considerarlo. Yo en este caso, así el paciente no tenga diabetes, yo tengo que considerar cómo está la glicemia. ¿Sí? Entonces, igual con el hábito de fumar. Si así mi paciente me diga, no, 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 yo no fumo, yo tengo que asegurarme de eso. Porque mientras más cigarrillos se fume al día y mientras más afectada esté la hemoglobina glicosilada, eh, se va a afectar más la capacidad del sistema de defensa del paciente para detener el avance de la enfermedad periodontal. Entonces, fíjate lo que te decimos acá. En el grado A tienes un paciente que no fuma y es normoglicémico o no tiene un diagnóstico de diabetes. Ya en el grado B tienes pacientes que puede fumar, ¿ok? Pero se fuma menos de 10 cigarrillos al día. Y puede tener un poquito alterada la hemoglobina glicosilada, pero es menos de 7% en pacientes con diabetes. Y en el grado C vas a tener pacientes que si fuman, fuman más de 10 cigarrillos al día. Y si son diabéticos, tienen la hemoglobina glicosilada en más de 7%. Fíjate lo que te están diciendo acá. Ojo, no es que para tú poder diagnosticar un grado tienes que ser un paciente con diabetes, un grado B, por ejemplo. Esto no es obligatorio, el paciente puede no tener diabetes, ¿ok? Pero tú tienes que descartarlo para poder diagnosticar correctamente, ¿ok? Y en el caso de que lo tenga, entonces tienes que descartarlo haciendo un estudio de hemoglobina glicosilada. Y en el caso de que fume, tienes que ver cuántos cigarrillos fume al día y ese modificador te va a llevar directamente a estar en el grado correspondiente. Ahora, profe, ¿qué pasa si tengo un paciente que fuma 10 o más cigarrillos al día, pero no tiene tanta pérdida ósea? Entonces, es un paciente que tiene un sistema de defensa bastante fuerte y que a pesar de que tiene este modificador de grado, no tiene una pérdida ósea que me lo ponga en un grado de avance más rápido. ¿Ok? Entonces, se trata de saber entender el cuadro y saber colocar a tu paciente en la casilla que le corresponda según lo que tú vas consiguiendo. Entonces, fíjate que aquí no se trata nada más del sondaje, no se trata nada más de del nivel de sangrado, del nivel de inserción,
sino que se trata también de la anamnesis, se trata de la conversación que tú tienes con tu paciente. Entonces, uniendo todo esto, tú puedes tener un diagnóstico en donde puedes tener una periodontitis estadio 2 generalizada grado B y te habla de una periodontitis moderada, ¿ok? Generalizada porque está afectando más del 30% de los dientes, grado B, en donde el avance está conmesurado con la cantidad de irritantes locales que se consiguieron en el caso del paciente. Eso es un ejemplo de un diagnóstico y tienes que colocarlo con nombres y apellidos. No me puedes decir, no, profe, mi paciente tiene una periodontitis estadio 1. Ajá, y tiene una periodontitis estadio 1, ¿qué tan rápido está avanzando? ¿Qué tanto se está extendiendo? ¿Me explico? Tienes que agregar todos los nombres y todos los apellidos de la enfermedad para que pueda ser correctamente diagnosticada. Vale. Entonces, de esa manera dejamos atrás ya la periodontitis y continuamos avanzando entonces con las siguientes partes de la clasificación de la enfermedad periodontal. Y ahora hablamos entonces de las manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas o del desarrollo y condiciones adquiridas. En este caso, vamos a estar hablando de otras condiciones. O sea, ya aquí no estás hablando específicamente de gingivitis y de periodontitis en el caso de una enfermedad crónica, sino de otras cosas que pueden pasar en el periodonto y específicamente de manifestaciones periodontales de algunas enfermedades sistémicas. Acá se tiene que tener en consideración que hay enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones características, ¿ok? De las cuales te vamos a estar hablando más adelante cuando caigamos en esa clase. Por ahora, cabe mencionar que otras condiciones periodontales importantes son, por ejemplo, el absceso periodontal y las lesiones endoperidontales. Un absceso periodontal, que tú puedes ya haber oído la palabra absceso en endodoncia, un absceso periodontal es un absceso que está asociado a la periferia de la raíz, pero no al ápice, ¿ok? Es decir, aquí la infección y la afección del tejido periodontal no está relacionado con una lesión endodóntica. Aquí es específicamente periodontal. Y los detalles de esto te los vamos a estar dando en esa clase. Y luego están las lesiones endoperio, que son, como su nombre lo indica, son combinaciones de lesiones. Es decir, una lesión endodóntica que puede combinarse con una lesión periodontal o una lesión periodontal que puede combinarse con una lesión endodóntica formando un megazord de lesión. ¿Ok? Luego tienes deformidades mucogingivales y condiciones alrededor de los dientes, en donde entra la recesión, las lesiones que aparecen en las superficies vestibulares o linguales, o las lesiones que aparecen en superficies interproximales, la falta de encía queratinizada, la profundidad vestibular disminuida, que puede ser por una gran cantidad de cosas que puede suceder, frenillos aberrantes, exceso gingival, pseudobolsas, margen gingival inconsistente, o visibilidad exagerada de la encía. Aquí ya te estamos hablando de cosas que no necesariamente afectan desde un punto de vista de daño periodontal. O sea, aquí no necesariamente se pierde tejido periodontal, pero sí está afectado por un criterio estético, como por ejemplo visibilidad exagerada de la encía, o puede estar afectado desde un punto de vista inflamatorio, más no de pérdida, como puede ser en el caso de una pseudobolsa, que es el resultado de la inflamación gingival que hace que aumente el sondaje sin que haya pérdida de inserción. Entonces, aquí son condiciones que hay que estudiar una cada una, pero que no necesariamente corren con el mismo patrón de se inflama el tejido y se pierde tejido como consecuencia de la cronificación. ¿Okay? Aquí estamos hablando de cosas ya bastante diferentes. Entonces, continuando, podemos tener el agrandamiento gingival y color anormal. El agrandamiento gingival lo colocamos acá porque hay muchas cosas que pueden llevar a un agrandamiento gingival y hay que saberlo clasificar. En algunas ocasiones el agrandamiento gingival puede estar relacionado con un medicamento,
puede estar relacionado con una bacteria, puede estar relacionado con un gen. Entonces, hay muchas cosas, por eso puede aparecer acá. Está el trauma oclusal, que se puede clasificar en primario, secundario, y puede también ser resultado de algunas fuerzas oclusales innecesarias. Aquí es importante entender que el trauma oclusal no se trata del golpe que está llevando el diente, sino de la lesión que aparece como consecuencia del golpe. ¿Ok? Entonces, de esto también te vamos a estar hablando en una clase específica para esto, pero importante que ya lo vayamos considerando porque muchos de los pacientes que ustedes van a empezar a ver a partir de este segundo lapso, en donde ya van a estar entrando más en detalle con este tipo de pacientes, puede que tengan trauma oclusal. ¿Ok? Y luego están factores dentales o protésicos que modifican o predisponen a las condiciones gingivales inducidas por placa o periodontitis, como factores locales relacionados con dientes, digamos una lesión no cariosa en el cuello o una giroversión, una malposición dentaria que pueda ayudar a que se acumule más biopelícula en esa zona. ¿Ok? Y factores como, por ejemplo, una prótesis parcial removible mal adaptada que tenga un gancho que esté dañando el diente, causando así un factor local relacionado con el diente, o que el paciente nunca se la quite y que tenga un acúmulo de hongos y bacterias en la superficie que está en contacto con el paladar. Todo este tipo de cosas pueden resultar en gingivitis o periodontitis y lo colocamos acá porque es importante también manejarlas. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Acá tienes un paciente que tiene la encía relativamente sana, pero está mostrando más encía de lo normal. Entonces, en ese caso, la clasificamos como una condición mucogingival. La paciente está clínicamente sana, pero tiene una condición mucogingival, igual que aquí, en donde fíjense que el color de la encía pareciera estar bien. Hay mucha saliva como para poder determinar si la encía tiene la textura normal, pero hay recesión. Entonces, acá pareciera que la enfermedad está correctamente tratada, es decir, no hay placa y cálculo, pero tiene la condición mucogingival de la recesión. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las manifestaciones sistémicas y otras condiciones, eso es lo más importante. En este caso, es complicado porque lo más común de estas manifestaciones y de estas otras condiciones son las recesiones, ¿ok? Pero no está de más que recuerdes el resto de las cosas que están en esa lista porque te van a permitir a ti dar el diagnóstico correcto. Es decir, si tú tienes un paciente que te llega clínicamente sano pero con recesión, tu diagnóstico ya sabes en dónde ponerlo. ¿Me explico? Continuando, entonces, con la clasificación, venimos ahora con lo que es realmente nuevo de la clasificación de las enfermedades periodontales, que son las enfermedades y condiciones periimplantales. En este caso, por el nivel en el que estamos, no nos vamos a meter demasiado, pero suficiente con decir que ahora nosotros consideramos la salud periimplantar, la mucositis periimplantar, la periimplantitis y la deficiencia de tejidos duros y blandos periimplantares como parte de las enfermedades que pueden afectar al periodonto, en este caso al periimplante. ¿Ok? ¿Qué pasa? Antes nosotros no considerábamos esto porque, bueno, la clasificación se hizo en el 98, la última que se hizo antes de la del 2017, y en el 98 los implantes apenas estaban en su infancia. Entonces, para nosotros no era tan relevante y apenas estábamos empezando a entender las condiciones periimplantares. Pero ahora que las entendemos, las clasificamos como parte de la enfermedad periodontal. Más para el argumento de que el manejo correcto de la implantología tiene que estar supervisada desde el punto de vista periodontal. ¿Ok? Porque fíjense en dónde están clasificadas las enfermedades que afectan a los implantes, ¿vale? Fíjate cómo acá, esto aquí, una periimplantitis bastante notoria, fíjate el acúmulo de biopelícula, fíjate que está expuesta la chimenea del implante, que el implante se ve que está por fuera, que si tú haces remoción de los irritantes acá, vas a poder ver las espiras del implante. Todo esto habla de una enfermedad que ¿quién la va a tratar? El periodoncista, ¿ok? Entonces,
Por eso es que la clasificación abarca las enfermedades periimplantares. Entonces, entre la clase presencial y este video que les estoy presentando, les hablo de la clasificación de la enfermedad periodontal como todo un, todo un monstruo que sé que es complicado de manejar, pero que con la práctica ustedes le van a agarrar el toque. Ya cuando tú empiezas a manejar el concepto de los estadios, por ejemplo, en el caso de la periodontitis, como, ok, estadio 1 es leve, estadio 2 es moderado, estadio 3 y 4 es severa, y la diferencia está en la cantidad de dientes que se perdieron. Ya simplificaste bastante. Y luego, en el momento en el que le agarraste el toque a que la pérdida ósea, o sea, el porcentaje de pérdida ósea en relación con la edad es lo que me determina qué tan rápido está afectando esta enfermedad al paciente y que existen factores modificantes que también son importantes. Esto es simplemente rápido de entender. Y en el caso de la gingivitis, importante también que recuerden el hecho de que la gingivitis puede ser inducida únicamente por placa, como puede también estar modificada por algunos factores, como puede aparecer en un periodonto intacto o en un periodonto reducido, que puede haber sido reducido por periodontitis o puede haber sido reducido por alguna otra cosa que no haya sido una periodontitis, como por ejemplo una ortodoncia, un traumatismo. ¿Sí? Importante repasar la clasificación porque es entender la clasificación y entender la progresión de la enfermedad que ahora, a partir de ahora te vamos a estar explicando, lo que te va a permitir diagnosticar correctamente. Entonces, muchachos, a la orden cualquier duda que tengan y muchísimas gracias por su atención.